Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 12 de julio del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Si usted baja la aplicación Actualidad Media Group en su teléfono celular, también nos podrá escuchar en su celular. Usted puede descargar esta aplicación de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es aquí donde tengo el saludo de Roger Paul Medina, Guillermo Useche, Carmen Salas en Bogotá, Henry Moreno en Atlanta, le va a Argentina en la final. Alice Omaña en Chicago, Douglas Isturiz en El Salvador. Xavier Míguez está en Barcelona, Carlos Cuevas en Pensilvania, Yolinet Dimas, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. Dice, a ver, Yolinet, esperaré a ver si en el futuro graban una película en la que describan si es que es un tema de salud del presidente de la economía. Bueno, no le entendí. Hugo Boscán en La Haya, con 16 grados. Juan Bautista González en Caracas. Contra los insultos, el silencio. Contra el cierre de restaurantes, la vianda. Ese fue un tuit muy inteligente y agudo de Leonardo Padrón. Doña María Alicia Sifontes, aquí ya se describe yo, la decrépita. Doña María Alicia, muy buenos días. Saeda Bon en Orlando, José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia, Fidel Moreno en San Antonio de los Altos, Luis Rojas también en el Estado Zulia, igual que José de Villa, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Dan Bento en Winter Garden, Rubén Núñez en Lima, La Gris y Fría, Magali Hernández en Dublín, Chere Ramos Graterol en Caracas, Edgar Bravo en Madrid, Ani y Mimón en Bogotá. Chere le agradece a la señora María Alicia la primera risa de la mañana. Yo también se la agradezco. Alfredo Pirel en Santiago de Chile, Orlando Barreto en Orlando, Florida. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión, la familia de En Conexión, como la llama Flor Alicia. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, aquí en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, feliz viernes. María Sofía Rodríguez en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, María Sofía. Hola, muy buenos días y feliz viernes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz viernes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy es el día, 12 de julio, el día de San Clemente Ignacio Delgado Cebrián, San Félix de Milán, San Juan Gualberto. Por eso a Gualberto le pusieron Gualberto. Ya lo verán, ya lo escucharán, mejor dicho. San León I y San Paterniano. En el calendario astrológico tenemos que la luna está creciendo en Libra. La luna de Libra es una luna muy propicia, es la luna de el equilibrio, es la luna de la reconciliación, es la luna de la paz, es la luna para reunirse en familia, es la luna de la belleza y del arte. También dice aquí la luna del amor, buena para llegar a acuerdos, buena para conciliar, buena para entablar sociedades legales. Y esa luna de Libra va a estar, el sábado tendremos el cuarto creciente con la luna en Libra, y el domingo a las 10:53 de la mañana entrará creciente en Escorpio. Por el día de hoy, luna creciente en Libra, sol en Cáncer, este
viernes 12 de julio del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra las tormentas de arena y de polvo. Se pretende impulsar la mejora de los sistemas de alerta temprana y el intercambio de información climática y meteorológica utilizados en el pronóstico de estas tormentas. El programa que hemos preparado para hoy lo vamos a iniciar con Adriana Núñez Rabascal. Adriana hizo una serie de reportajes muy interesantes con los protagonistas de los llamados comanditos, esta red de voluntarios que han levantado la oposición para facilitar pues toda la logística del 28 de julio. De eso será en Caracas. De allí iremos a Washington para conversar con Rafael Bernal de Digil, y con él vamos a evaluar la rueda de prensa de ayer del presidente Biden, los rumores sobre una eventual renuncia a la candidatura que despejó ayer él en su rueda de prensa. De Washington iremos a México para conversar con Brenda Estefan y hacer con ella el balance de lo que fue esta cumbre de la OTAN, donde se conmemoraron los 75 años de la Alianza Atlántica. Después iremos a Caracas para conversar con Javier Ignacio Mallorca. Gerso Isaac Guerrero Flores, hermano de Héctor Guerrero Flores, el niño guerrero, el cabecilla del Tren de Aragua, llegó ayer en la tarde a Venezuela. Efectivos de la policía científica lo custodiaron. Se conoció que a su llegada fue recibido por una comisión conformada por fiscales nacionales en materia de delincuencia organizada. Y después iremos a Ciudad de México de nuevo para conversar con el periodista Boris Muñoz, quien ha lanzado la plataforma Boom junto a otros muy destacados periodistas latinoamericanos, entre ellos John Lee Anderson. ¿Qué es Boom? El podcast que escuchamos el otro día de la periodista Gallón sobre el No Vengan, pasando el Darién, fue publicado precisamente en Boom. Y vamos a cerrar con Jimena Núñez, aquí en Miami. Ella es la directora de comunicaciones del Fideicomiso de los Niños, Children's Trust. La biblioteca de niños de Children's Trust es un programa que ofrece libros gratis para las familias que tengan niños entre 0 y 5 años. Solo usted se inscribe y le llega un libro gratis al mes. Y el foro de hoy, el foro de hoy es la infidelidad. ¿Por qué se da la infidelidad? Es reparable, se pueden remendar, restañar las heridas que quedan en una pareja luego de la infidelidad. Esto lo vamos a abordar con la psicóloga y psicoterapeuta de parejas, María Fernanda Costa Sánchez, en Guayaquil, y con el psicólogo y sexólogo José Miguel Valera, en Manta, también allá en el Ecuador. Ese es el programa que hemos preparado para hoy, viernes 12 de julio. El 12 de julio del año 927, el rey Atelstan unifica los reinos anglosajones y funda lo que actualmente es Inglaterra. El 12 de julio de 1536 falleció Erasmo de Róterdam, filósofo, filólogo, teólogo cristiano holandés, uno de los grandes eruditos del Renacimiento nórdico. El 12 de julio de 1543, Enrique VIII se casa con su sexta y última esposa, Catalina Parr. El 12 de julio de 1789 en París, tras la dimisión del ministro de Finanzas Jacques Necker por sus diferencias con el rey Luis XVI, el periodista revolucionario Camille Desmoulins hace un discurso que desembocará en el levantamiento del pueblo, que terminará 2 días después, el 14 de julio, tomando la Bastilla, la Revolución Francesa. 12 de julio de 1839, en Bolivia el Congreso aprueba que la ciudad de Chuquisaca cambie su nombre a Sucre, en homenaje al libertador de ese país,
el gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. El 12 de julio de 1892 muere Alexander Cartwright. ¿Quién fue Alexander Cartwright? Pues alguien muy importante, nada menos que el inventor del béisbol. Él era un bombero voluntario, era librero en Manhattan y está acreditado oficialmente por el Congreso de los Estados Unidos como el inventor del béisbol. Él fundó un equipo que se llamaba New York Knickerbockers, que era el equipo del cuerpo de bomberos. Jugaban un tipo de deporte con bate y pelota llamado Town Game. Y en 1845, Cartwright elabora unas normas para convertir este juego en un deporte ya más establecido, con reglas para adultos. Y es entonces cuando se establece que eso se llamará béisbol. 12 de julio de 1904 nace Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Ese nombre a usted no le dice nada, pero si le digo Pablo Neruda, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso y por allí se va. Pablo Neruda, quien fuese el Premio Nobel de Literatura en 1971, el segundo Premio Nobel chileno, el primero fue para Gabriela Mistral. El 12 de julio de 1937, en el Pabellón de la República Española, en la Exposición Internacional de París, se expone Guernica, la obra de Pablo Picasso, en ese entonces de 55 años. Hoy está cumpliendo James Rodríguez 33 años, una de las estrellas en la selección colombiana. El 12 de julio de 1997 nació Malala Yousafzai, activista y bloguera pakistaní. En el año 2014, a los 17 años, fue la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Hoy en día está cumpliendo apenas 27 años. El 12 de julio del año 2011 se aprueba por unanimidad la resolución 1998 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que se declara que los colegios y hospitales estarán fuera de los límites de los grupos armados y de actividades militares. Actividad que usted comprenderá no se ha respetado para nada. Tenemos para muestra los dos conflictos actuales. Rusia acaba de bombardear un hospital de niños en Kiev y los hospitales han sido el blanco fundamental en el conflicto de Gaza. 12 de julio de 1895 nace Oscar Hammerstein Jr. Oscar Hammerstein formó junto a Charles Rogers una pareja de compositores de mucho éxito. Oklahoma, Carousel, South Pacific, The King and I y por supuesto The Sound of Music o La novicia rebelde, de donde es este tema, Mis cosas favoritas, en la versión muy popular de la película con Julie Andrews. El 12 de julio de 1943 nació Christine McVie. Está cumpliendo 77 años este caballero. Gran y muy querido Gualberto Ibarreto, que nació, como decíamos, en el día de San Gualberto. El editorial con César Miguel Rondón. En la red X vi un tuit, y uno sigue llamando tuit a lo que aparece en la red X. Bueno, no lo podrá cambiar el señor Musk, pero en la red X vi un tuit o un post que me impactó. Una señora humilde llora ante la cámara del teléfono, tiene a una niña cargada en brazos. La niña, el camarógrafo, el reportero, cuida de no sacarle el rostro. La mujer llora y clama por su esposo. A su esposo se lo llevaron. La policía, el SEBIN llegó, rodeó la casa y no saben qué ocurre.
El esposo es un trabajador, un obrero, así lo insistió ella. Tienen esa niña, que es una niña con discapacidad, una niña con limitaciones, y el padre trabaja con denuedo, pues con mucho esfuerzo para poder mantener a la niña. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Es un delincuente este señor obrero, padre de esta niña? No, este señor sencillamente trabaja en una empresa donde le dieron apoyo logístico a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, cuando pasaron por allí en el Táchira para hacer su campaña electoral. El SEBIN allana la casa donde pernoctó María Corina Machado en el Táchira. Allana la casa donde pernoctó en Margarita. Edmundo González Urrutia come en un restaurante en el pueblo, en la ruta de carretera, y cierran el restaurante. Edmundo González Urrutia, entonces, para proteger a sus seguidores, decide llevarse una viandita. Aquí voy a llevar en mi lonchera, en esta cajita de anime, en esta viandita, mi comida para comer yo en la carretera y no perjudicar a nadie. Si algo nos dice del talante miserable de lo que se está enfrentando, son este tipo de acciones mezquinas, retaliativas, crueles. Nunca antes se había llegado a un tipo de miseria humana tan cruel, tan desgarradora en el quehacer político de Venezuela. Así son, así serán, que no perdonan a la pobre gente que sencillamente apoya, que da cobijo, que da hospedaje a los dirigentes políticos. Así serán. Pues el efecto es contraproducente, porque esto produce una indignación de tal dimensión que ahora con más denuedo, con más énfasis, con más intención, van a votar el 28 y van a votar precisamente en contra de ellos. Son las 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 12 de julio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Leo este mensaje en la red X de Marcos Antonio Capote. Luego de 3 años de esfuerzo y constancia, fui admitido con becas en las 3 universidades que elegí en Estados Unidos para hacer la maestría en administración, el MBA. A pesar del prestigio de las otras escuelas de negocios, finalmente me inscribí en Georgetown por sus valores jesuitas, los mismos principios con los que comenzó mi educación primaria en Fe y Alegría, la red de escuelas jesuitas en zonas de bajos recursos. De manera que he aquí un testimonio maravilloso de un muchacho que entró en una escuela de Fe y Alegría y ha terminado nada menos que en la Universidad de Georgetown, allá en Washington. El caso de Marcos Antonio Capote. Pues bien, para contribuir con más casos como este, es la invitación abierta para que vayas al Día de la Herencia Venezolana en el Lone Depot Park. Cuando compres tu entrada en www.marlins.com/Venezuela, vas a contribuir con las escuelas de Fe y Alegría en Venezuela. Además, vas a recibir una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana y además vas a divertirte con el maravilloso juego de béisbol. Los Mets de Nueva York, que están dirigidos por un venezolano, por Carlos Mendoza, estarán de visita frente a los Marlins y tendremos pues cualquier cantidad de actividades más un concierto de San Luis al terminar el encuentro. Eso sí, los boletos debes comprarlos en www.marlins.com/Venezuela, porque es la única manera de que te contribuyas con Fe y Alegría y te lleves
tu franela conmemorativa. www.marlins.com/Venezuela, Día de la Herencia Venezolana en el Lone Depot Park, el próximo sábado 20 de julio. Bien, a las 9:25 vamos con las noticias más importantes de este viernes 12 de julio. El ejército israelí dio a conocer los resultados de su primera investigación interna sobre los ataques de Hamas el 7 de octubre, admitiendo fallas importantes en la defensa del Kibbutz Be'eri, la ciudad más golpeada en la frontera de Gaza, pero sin hacer que los comandantes individuales rindan cuentas y dejando sin respuesta las preguntas clave. El informe decía que se cometieron graves fallas y errores en la respuesta del ejército cuando Hamas invadía la comunidad. El ejército estaba poco preparado y no siempre daba prioridad a la vida de los civiles. El informe detallaba cómo por la tarde las unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel esperaron fuera del kibutz, incluso cuando los residentes fueron asesinados. El informe culpó a la falta de mando y control y a múltiples puntos de lucha. Gerson Isaac Guerrero Flores, hermano de Héctor Guerrero Flores Niño, Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, llegó a Venezuela ayer en la tarde. Efectivos de la Brigada de Acciones Especiales BAE del CICPC fueron los encargados de custodiar a Guerrero Flores. De manera extraoficial, se conoció que a su llegada fue recibido por una comisión conformada por los fiscales nacionales 69 y 83, ambos en materia contra la delincuencia organizada, la Fiscalía 10 de La Guaira en materia de derechos humanos y el viceministro del Interior y Justicia. Toda una comitiva. La cumbre por el 75º aniversario de la OTAN llegó a su fin, con los líderes de 32 países reforzando el apoyo a Ucrania en la guerra en curso con Rusia. La conferencia organizada por el presidente Joe Biden en Washington terminó con nuevas promesas a Kiev, incluidos sistemas de misiles de defensa aérea y nuevos compromisos de ayuda. Francia, Alemania, Italia y Polonia acordaron desarrollar y albergar misiles de largo alcance en su territorio como medida de disuasión. Alemania también albergará misiles estadounidenses a partir del 2026. Mientras, los líderes emitieron una inusual declaración condenando a China por suministrar a Rusia componentes comerciales con usos militares. Los servicios de seguridad estadounidenses descubrieron un complot ruso para asesinar al jefe del fabricante de armas alemán Rheinmetall, según informaron fuentes. Una importante escalada en la guerra híbrida de Moscú contra los países occidentales que ayudan a Kiev. Armin Paperger, empresa que produce armas y municiones para Ucrania, ahora tiene protección especial después de que Washington transmitiera la información a las autoridades alemanas que frustraron el intento. El primer ministro húngaro Viktor Orbán viajó a Florida para reunirse con Donald Trump en la última escala de su autodenominada misión de paz para resolver la guerra en Ucrania, que ha enfurecido a los aliados occidentales. Ha enfurecido a los aliados occidentales la visita de Orbán a Donald Trump, así como su visita a Vladimir Putin. Orbán publicó una foto con el candidato republicano en su resort de Mar-a-Lago, mostrando a la pareja levantando el pulgar. Él va a resolverlo, dijo Orbán en la cuenta X, en aparente referencia a su afirmación de que una presidencia de Trump podría poner fin más rápido a la guerra de Rusia en Ucrania. Orbán es quien en la Unión Europea tiene los contactos más estrechos con Vladimir Putin y ha trabajado para detener la ayuda occidental a Ucrania. Se reunió con Trump en marzo, donde dijo que el expresidente se comprometió a no dar ni un centavo a Kiev si regresa a la Casa Blanca. Orbán dijo que esto obligaría a Ucrania a abandonar su resistencia militar e intentar buscar un acuerdo con Moscú. El líder húngaro llegó a Florida desde la cumbre de la OTAN en Washington, donde su país rechazó participar en el apoyo cada vez mayor de la alianza militar a Ucrania. Los abogados de Donald Trump están implorando a un juez de Nueva York que anule su condena por el caso del hush money
y lo desestime, argumentando que su histórico juicio estuvo contaminado por pruebas que no deberían haberse permitido debido al reciente fallo de inmunidad presidencial de la Corte Suprema. En un expediente judicial hecho público en el día de ayer, los abogados de Trump ampliaron su opinión de que los fiscales de Manhattan se habían apresurado de manera imprudente y errónea a juzgar a Trump, mientras el Tribunal Superior todavía estaba considerando sus reclamaciones de inmunidad. Los abogados de Trump instaron al juez Juan Merchan a desestimar no solo el veredicto del jurado, sino también la acusación, lo que impediría a los fiscales volver a juzgar el caso. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anuncia hoy sus planes para liberar anticipadamente a más prisioneros. Starmer, anteriormente el fiscal penal de mayor rango en Inglaterra y Gales, dijo que las prisiones están a días de desbordarse. Se espera que el gobierno diga que se encarcelarán a menos delincuentes y que algunos prisioneros serán liberados después del 40% de su sentencia en lugar del 50%. Inglaterra tiene tasas de encarcelamiento más altas que las de Europa, aunque menos de un tercio que las tasas de encarcelamiento en Estados Unidos. La tasa de inflación de Argentina habría aumentado en junio, rompiendo una racha de 5 meses de enfriamiento de los aumentos de precio y amenazando el crecimiento económico. Si bien las organizaciones crediticias internacionales han elogiado el plan del presidente Javier Milei para abordar la inflación, la disminución de la productividad todavía aqueja a Argentina, como ocurre con gran parte del resto de América Latina. A medida que los empleos manufactureros en toda la región se han ido desvaneciendo en las últimas décadas, los trabajadores se han quedado estancados en roles menos productivos en los servicios. Ricardo Albacete fue detenido en Caracas ayer, según denunció el abogado Omar Mora Tosta. El empresario tachirense hospedó en su casa a María Corina Machado los días 27 y 28 de junio cuando visitó el estado Táchira. Desde ese momento han ocurrido detenciones, amenazas y allanamientos en la vivienda ubicada en Palmira, municipio Guásimos. Ricardo Albacete es empresario, dueño de empresas medianas en Táchira y Mérida. Su nombre fue conocido mundialmente en 2017 después del accidente de un avión de la aerolínea Lamia de su propiedad, en el que murieron 71 personas, incluido el equipo de fútbol del Brasil, Chapecoense. Pero esto es otro asunto, el de la detención de Albacete. Bien, a las 9:32, terminadas las noticias de hoy, vamos con nuestra primera entrevista de la mañana. Vamos a la ciudad de Caracas, donde está nada menos que Adriana Núñez Rabascal. Querida Adriana, muy buenos días. Buenos días, César, ¿cómo amaneces? Pues amanezco, que es lo importante. Adriana, he visto una serie de reportajes excelentes sobre los llamados comanditos. ¿Qué son estos comanditos, Adriana? Los comanditos son redes vecinales, estructuras de voluntarios que están trabajando en la defensa del voto para el próximo 28 de julio en Venezuela. Sobre todo son estructuras que se han levantado en las comunidades más olvidadas, más pobres, y que llama la atención, la mayoría de los que contacté tenían como figuras claves a mujeres. Los que logré entrevistar, que estaban en Caricuao, que es una zona en Caracas que queda en el oeste, es un pequeño barrio llamado Guaycaipuro, rodeado también de una zona de clase media donde hay grandes edificios de toda la vida de Caracas, pero el hecho es que son estas estructuras las que no solo están garantizando que la gente pueda moverse, pase lo que pase el día 28 de julio, sino también quedarse en los centros de votación para poder presenciar los escrutinios y así detener o tratar de evitar con la fuerza popular cualquier irregularidad. El caso que documentamos en Voz de América fue un comandito de 6 mujeres en esa localidad en la que se dirige. Son 6 mujeres, la mayoría de ellas mayores de 60 años, con hijos fuera, amas de casa prácticamente solas, que se acompañan entre ellas y que sienten que esto, como dijo la señora Marina, es su último tren. Es su último tren por la edad que tienen, es su último tren porque sienten que es la última oportunidad que tienen de ver a sus hijos y es su último tren porque sienten que es ahora o nunca.
¿Qué hace la señora Marina? ¿Qué va a hacer ella con el comandito? En este momento, ¿qué hacen Marina, Sara y Carmen Adela, que son tres de las mujeres que aparecen en este reportaje? Bueno, buscar a la gente en Caricuao, tratar de hacerles vencer el miedo, porque muchas de ellas dicen, el miedo se perdió, pero por otro lado, aseguran que en la misma comunidad hay gente que está amenazada de perder trabajo, amenazada de quitarle un bono o alguna bolsa de comida, o gente que simplemente ha visto ya las detenciones contra quienes colaboran con el comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González y prefieren no asomarse, no tomarse la foto. Una de ellas decía que había personas que les daba miedo incluso tener volantes, estos afiches, carteles de propaganda política de María Corina Machado y Edmundo González en su casa. ¿Cuál es la labor de estas tres señoras? Bueno, hacer que esta gente, aunque tenga miedo, aunque no se identifique como que va a votar por María Corina y por María Corina no se va a votar, por Edmundo González, el día 28 de julio, esa persona se pueda movilizar, pueda llegar al centro de votación y sobre todo es el final de la jornada, es estar cuando se decida ya cerrar los centros de votación y hacer los escrutinios, estar allí para defender el voto. Eso es lo más importante. Y lo que llamaba la atención es que, como te digo, son señoras mayores, no te estoy hablando de un corpulento hombre que va a defender y se va a enfrentar el Plan República, no, esto es una señora mayor, una señora, una tiene 63, la otra tiene 71 y la otra, si mal no recuerdo, tiene 68 años. Son señoras que están envalentonadas, resteadas porque sienten que ya lo perdieron todo, que no hay más nada que puedan perder. Una de ellas incluso dice, muy conmovida, que tiene 9 hijos que les dio al país y que ninguno vive en Venezuela y a ninguno los ve desde hace 5 años que se fueron la mayoría. Se fue uno primero y así poco a poco la casa se fue quedando sola. Solo de esos 9, uno tiene la oportunidad de viajar a Caracas por las consideraciones que tiene en el trabajo. De resto, ella no sabe ni siquiera si los vuelve a ver. Y César, eso es un catalizador, eso es un movilizador, eso yo siento que es lo que está disparando esta elección, las madres huérfanas. Madres, digo sobre todo madres, aunque hay padres, pero este es un país en el que es muy característico que haya muchas mujeres en una casa porque hay una madre que quizás tuvo un embarazo en el que el papá se perdió y no apareció más. Entonces viven en una casa mamá, tía y abuela. Dijiste en algún momento que entre las tareas que tienen estas señoras del comandito está la defensa frente a hechos de violencia. No de violencia, como de irregularidad. Ajá. ¿Qué tipo de irregularidad, Adriana? Bueno, lo que puedan sentir ellas puede ser un mal conteo de los votos, para no decir una cosa inexacta. Es decir, estar ahí en el centro de votación para evitar que se puedan robar en la elección. Eso es la labor de estas mujeres. Y ellas, su capacidad de convocatoria, ¿la pudiste observar? ¿Pudiste tener alguna idea con relación a esto? Algo que me llama la atención es que son como concejales del pueblo. Todo el mundo las saluda, todo el mundo sabe. Y están muy organizadas, a pesar de lo quizás improvisado que puede lucir esto, porque es una casa humilde donde están unas señoras que están recogiendo agua porque apenas el agua está llegando hoy. Sin embargo, está la estructura organizada, están las reuniones populares de calle. Ese día me llevaron a que las acompañara a otro edificio donde había unas 10, 15 personas que también iban a formar parte de otras estructuras, también en Caricuao, para encargarse de movilizar y estar en los centros de votación el día 28 de julio. Son unas mujeres como muy líderes del barrio donde viven, muy conocidas, gente que, como una de ellas me decía, yo me siento aquí como en la entradita de donde está su casa, que son unas escaleras, las típicas escaleras de los barrios venezolanos, a ver quién se pone por ahí, quién está para ahí, a hablarle y a convencerlo en caso de que no esté convencido. Ahora, como dice el refrán, para muestra basta un botón. Este es el botón. Como este comandito, leo que hay ya 15,000 de manera operativa en todo el país. Adriana, ¿qué más nos puedes decir? Incluso las cifras del comando opositor hablan de 58,000 en toda Venezuela. Pero si hay algo que te quisiera comentar también, es que para intentar contactar a este grupo, este comandito que está en Guaycaipuro, en Caricuao, obviamente consulté con otras personas para que me ayudaran a dar con un comandito. La respuesta en muchas ocasiones fue:
preferimos no darte números, preferimos no darte nombres, porque ya se han llevado a otros activistas y tenemos miedo que Claro. pueda haber represalias. Yo les pregunté varias veces, ¿ustedes están seguras? ¿Van a ser grabadas? No importa, se pueden hacer virales incluso. No, 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 no. Aquí el miedo se perdió, dijo la señora Carmen Adela, que es una de las que habla en el reportaje. Fíjate, Adriana, que tienen razón si observas que el Mundo González tiene que andar con una viandita porque a donde va a comer cierran el restaurante, donde le ofrecen alojo a él o a María Corina para que pernocten, le cierran después la casa, se la allanan. ¿Por qué pasa eso de esa manera, Adriana? Bueno, yo creo que es una pregunta buena para el Ejecutivo, para el oficialismo, para el Consejo Nacional Electoral, para la Fiscalía, ese tema de la persecución. Me reía por lo de la vianda, pero la verdad da risa, pero es anécdota, como dicen ahorita. Es decir, estabas leyendo tú el caso del señor Albacete, eso es algo muy grave. Aquí persiguen hasta el caballo que estaba en la marcha en Barinas, el señor que prestó la motocicleta en Barinas. Es una persecución horrorosa que debería ser atendida por las autoridades si estuviéramos en un estado de derecho, porque abrir un restaurante, porque freír unas empanadas, porque dar alojo en una casa no debería ser delito. Es una campaña en la que estás viendo que se está haciendo prácticamente con las uñas, y digo con las uñas porque no es la única campaña que se ha hecho en Venezuela, pero sí hay algo que es quizás muy resaltante. El tema del sonido, o sea, cualquier persona que preste el sonido, que dé el camión en el que se van a trasladar, sabe que al día siguiente se le puede aparecer un oficial sancionándolo por cualquier cosa, diciendo que no tenía certificado médico y que por eso va preso. Me pasó en La Victoria, en el primer meeting entre María Corina y Edmundo González. Sí. Había, creo que era 3 camiones de audio y uno falló a última hora porque el señor se atemorizó porque fueron a su casa a decirle lo que le podía pasar si prestaba el camión. De otro lado, había una señora en el camión donde yo estaba montada que decía: a mí ya no me importa nada, toda mi familia está afuera, ya no, yo no tengo más que perder. Y bueno, el camión es algo que perder, pero la gente siente tan todo o nada que a veces lo que está dando es demasiado. Y cuando digo lo que está dando es demasiado, que aunque sea, luzca quizás que un camión, una pequeña pick-up no es mucho, el hecho es que quizás el que podría darla sabe que eso le va a generar represalias, y si no lo sabe, se enteró porque detuvieron al señor Albacete, y si no lo sabía, se enteró por las señoras empanaderas de Corozopando, y si no sabía, también se enteró por el restaurante que está, creo que es en Cojedes. Ellos no tienen miedo. El miedo, por lo visto, Adriana, está en esas autoridades, en esa gente del oficialismo, en esa gente del gobierno que están como muy, muy asustados. Bueno, yo no sé si es miedo o torpeza. A veces digo, ¿es torpeza? ¿Es crueldad? No sé. O toda una mezcla de todo eso. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Adriana, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto. Saludos a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. 9:43 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a Washington para ver cómo va el tema de la edad del presidente Biden y la campaña. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:45. María Trina Burgos es una abogada de inmigración venezolana para los venezolanos. Ella está autorizada para ejercer en todo el territorio de los Estados Unidos, en los 50 estados, y te va a acompañar en todo el proceso migratorio. Llámala al 305-468-0044. 305-468-0044. María Trina Burgos tiene más de 25 años de experiencia en los temas de inmigración. Te va a ayudar en todo. 305-468-0044. 305-468-0044 para que tus sueños de inmigración se hagan realidad y puedas estar legalmente en el país. María Trina Burgos. Vamos a Washington. Allí está Rafael Bernal de The Hill. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto como siempre. Rafael, ¿qué se dice luego de la rueda de prensa ayer del presidente Joe Biden? ¿Cuál es el balance que se hace allá en Washington? Se dice que no sabemos dónde estamos. Incluso uno de los newsletters más importantes de la ciudad dice que los demócratas sienten que están en el purgatorio. Ush. ¿Por qué? Porque le fue bien a Biden, porque demostró que entiende y conoce y posiblemente mejor que muchos otros estos temas de seguridad nacional, de relaciones internacionales, de geopolítica. Pero eso quiere decir que este tren que ya se sentía en Washington, que iba en una dirección, ya iba todo hacia que Biden se iba a tener que ir por las buenas o por las malas, se frena y ya no sabemos en qué dirección va el tren. Y eso complica las cosas, sobre todo cuando el expresidente Trump sigue liderando en casi todas las encuestas. A ver, qué paradoja tan extraña esta. Si Biden lo hace bien, es contraproducente para eso que has definido como el tren. ¿Qué es lo que más desean los demócratas en este momento? Bueno, es que hay que recordar que no todo el tren, digamos, no todo es culpa de Biden. Ajá. Viene desde hace tiempo mucha presión para un cambio generacional. Obviamente ni Trump ni Biden son jóvenes. Biden incluso nació durante la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera es baby boomer. Trump es baby boomer por poquito. Entonces, ese ímpetu, esa necesidad de cambio generacional se había detenido porque finalmente los demócratas estaban de acuerdo con Biden hasta ese debate, posiblemente un poco antes, que Biden era el mejor candidato que ellos tenían. Y bueno, y finalmente el señor ya era presidente de los Estados Unidos. Cuando entró la posibilidad de que por él mismo no fueran a ganar, el miedo de los demócratas viene por dos lados: el miedo que Trump vuelva a ser presidente y específicamente de cada demócrata en el Congreso, de que Biden haga que su reelección sea más difícil, ¿no? Y obviamente todos los miembros del Congreso quieren ganar reelección, todos los que están postulados. Sí. Entonces, los pone en peligro a ellos, y además les abre la oportunidad de llamar por ese cambio generacional que incluso Biden había aceptado en algún momento. Pues se juntan muchos factores. Pero ahora viendo que Biden tal vez no sea siempre el Biden que vimos en el debate, sino el Biden que entiende muy bien estos temas de geopolítica y puede tener esta conferencia de prensa larga y contestar bien realmente con algunos cuestionamientos verbales que son típicos de Biden de todos modos, pues entonces es más difícil saber hacia dónde empujar. Y a efectos de la causa demócrata, si Biden continúa dando manifestaciones convincentes como la de ayer, ¿tiene alguna posibilidad de remontar la diferencia, de remontar la cuesta y derrotar a Donald Trump, o eso está descartado para noviembre? No, claro que las posibilidades existen, son mínimas en este momento, es difícil verlo en este momento, pero hay que recordar que también Trump es muy propenso a no hacerse favores a sí mismo. Entonces, Trump también puede cometer errores de aquí a noviembre. Claro. Lo que preocupa a los demócratas es que si fueran a cambiar de candidato, les queda poco tiempo. Es de aquí a la convención, principios de agosto. Después de eso ya es imposible, y si Biden tiene un día como tuvo en el debate después de la convención, ¿qué sucede entonces? Sí, suicida. Ahora, si se fuese a cambiar el candidato, ¿cómo sería ese proceso, Rafael? Bueno, nadie sabe bien a bien. Ese es parte del problema. El sistema de convenciones ha cambiado mucho desde que la última vez que sucedió, que fue en 1968, y sucedió mucho antes. El presidente Lyndon Johnson se retiró de la contienda, me parece que fue por ahí de marzo, abril, mayo. Entonces les dio un poco más de tiempo. Hubo primarias, hubo el asesinato de Robert F. Kennedy, sí. Fue otro tipo de proceso. En este proceso, con las convenciones que ahora tienen los delegados amarrados al candidato a Biden, que ganó las primarias en todo el país, no se sabe a ciencia cierta, pero lo que sí se sabe es que de todos los candidatos, la vicepresidente Kamala Harris tiene las
por mucho las mejores oportunidades de ser la candidata, si no por otra cosa, porque ella tiene también control sobre los dineros que ya se le donaron a la campaña, a recordar, la campaña Biden-Harris. Puede ser cualquiera de los dos. Si no es ella, la campaña tiene que devolver una gran parte de sus fondos. Ya. Rafael, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer. Rafael Bernal, de The Hill, nos habló desde la ciudad de Washington. Son las 9:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Texas se enfrenta a una ola de calor mortal, mientras millones de personas siguen sin electricidad y por lo tanto sin aire acondicionado, después de que el huracán Beryl azotara la costa del Golfo el día lunes. La frustración ha aumentado con la empresa de servicios públicos local, que ha restablecido el suministro eléctrico a alrededor de 1 millón de clientes, pero que espera dejar a unos 500,000 sin electricidad hasta la próxima semana. Los usuarios están particularmente enojados porque la compañía no tiene una aplicación para advertirles sobre cortes de energía y miles han comenzado a usar la aplicación de una compañía de comida rápida, Whataburger, que dice qué restaurantes cercanos están abiertos. Un icono gris que indica una tienda cerrada generalmente significa que no hay energía. Y el calor es, como decía la nota, mortal. Vamos ahora a la Ciudad de México, donde está la destacada internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, estimado César Miguel. Un gusto estar en tu programa. Brenda, ¿qué balance se hace de esta cumbre de la OTAN que tuvo tantos elementos noticiosos, tantos elementos a destacar? ¿Cuál es tu primer balance? Bueno, lo primero es que era el 75 aniversario de la Alianza Transatlántica, que hoy es la alianza militar más fuerte de nuestros tiempos, con 32 países miembros, con 3 potencias nucleares, con la mayor potencia mundial. Pero a pesar de que era una invitación a celebrar, a conmemorar, pues siempre hubo enormes preocupaciones. La primera, sin duda, la edad del capitán, una OTAN preocupada pues por los episodios recurrentes de Biden y que lejos de alejarse esa preocupación, pues se agravó con las pifias o los deslices del día de ayer, pero además la preocupación por el frente de batalla entre Ucrania y Rusia, que se ha complicado y que esta semana hubo incluso bombardeos masivos de parte del ejército ruso en territorio ucraniano, y la posibilidad de que Trump regrese a la Casa Blanca, en donde la OTAN tendría puntos suspensivos, porque en su primer mandato él fue muy crítico de la alianza e incluso coqueteó con la idea de abandonarla, César Miguel. A ver, el rol del señor Víctor Orbán, que se reúne con Vladimir Putin y mientras está la cumbre se va a Mar-a-Lago para hablar personalmente con Donald Trump en lo que él define como una misión de paz. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Está clarísimo que el primer ministro húngaro está llevando a cabo un proyecto político de ser él quien amalgame a las fuerzas con visiones iliberales de la democracia en el mundo, estos que buscan pues limitar los roles de los contrapesos dentro de las democracias. Tan es así que ha lanzado al interior del Parlamento Europeo un grupo parlamentario que se llamará Patriotas por Europa, y ha logrado que Agrupación Nacional de Marine Le Pen y Jordan Bardella en Francia se una a ellos. Por lo pronto, a nivel del Parlamento Europeo, encabezar una fuerza que busque torpedear a Bruselas desde adentro. Pero a nivel más amplio, hay que recordar que hace unos días el primer ministro húngaro dijo: a fines de año, si todo sale conforme a lo previsto y si Dios quiere, seremos más patriotas gobernando el mundo, más patriotas en el mundo occidental. Refiriéndose con la palabra patriotas de manera pues irónica, digamos, a ultranacionalistas. Y en ese sentido, pues no sorprende
que haya ido a partir del 1 de julio, que toma la presidencia itinerante del Consejo Europeo, que haya ido a visitar a Putin, a Erdogan, a Xi Jinping y ahora a el expresidente Trump. Está claro el mensaje, César Miguel, de que quiere encabezar estos esfuerzos. Ayer Joe Biden fue muy fuerte cuando se refirió a Donald Trump y sus relaciones con Putin, los mensajes que en el pasado le dio Trump a Putin y la eventualidad, ya lo comentabas, de que se resienta la alianza de la OTAN. ¿Cómo cayeron esas palabras del presidente Biden? El portavoz del Kremlin, incluso antes de la cumbre, reiteró que la alianza transatlántica es una alianza anti-Rusia y que ellos iban a estar muy atentos a los desarrollos de esta cumbre. Me queda claro que este tipo de comentarios de parte del presidente Biden estuvieron seguidos muy de cerca desde Moscú y seguramente no le habrían gustado. Hay quien apunta que incluso los bombardeos de esta semana en Ucrania fueron una especie de mensaje a los 32 países de la OTAN que se reunirían en estos días, porque como sabemos, una de las mayores peticiones del presidente Zelensky en la cumbre es que ya no haya un signo de interrogación respecto a si él puede o no utilizar el armamento que le entregan para atacar objetivos militares en territorio ruso, algo que el presidente Putin ha reiterado elevaría los niveles de tensión y que si eso sucediera ellos estarían dispuestos a pedirle a sus aliados en el mundo que con armas, incluso rusas, atacaran objetivos que fueran de importancia para Occidente. Evidentemente la OTAN cerró filas alrededor de Ucrania en la guerra con Rusia. Pero cuando habla Rusia de sus aliados, ¿cómo queda China, que además tuvo también su jalón de orejas por parte de la OTAN en el día de ayer, ¿no, Brenda? Así es, se vuelve a ser patente esta visión diferente que hay en Moscú y en Pekín respecto a la política global, en donde ellos de alguna manera cuestionan el sistema establecido post Segunda Guerra Mundial, y entre todos estos temas está la OTAN sin duda, y son adversarios de este sistema, Moscú y Pekín, y de ahí que los comentarios en la OTAN no dejen de hacer alusión a las visiones distintas que se tienen desde esta alianza transatlántica versus Rusia y China. ¿A dónde vamos, Brenda? Porque las palabras, los discursos son cada vez más fuertes. Yo creo que, como decíamos, la cumbre de la OTAN es una cumbre que, si bien tiene un tono festivo, de fondo hay enormes preocupaciones por un mundo que está cambiando rápidamente. Yo creo que estamos viviendo, y creo que no exagero, a veces se trivializa el término, pero creo que estamos viviendo un cambio de época. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se construye un sistema de instituciones de gobernanza global guiado por Occidente, particularmente por Washington y sus principales aliados, que hoy está muy cuestionado por otros países, particularmente China, Rusia, pero también potencias medias como Brasil, como Sudáfrica, como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes Unidos, como Turquía, como India, que quieren también tener su propia parcela dentro del poder político global, y dentro de esta balanza y estos cambios, estamos viendo enormes tensiones. Hay una especie de efecto mariposa de los conflictos globales, y yo no creo que sea coincidencia, sino más bien coherencia. Brenda, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, estimado César Miguel. Siempre un gusto estar en tu programa. Igual digo. Brenda Estefan, desde Ciudad de México. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa. Y al regreso, nuestro foro del día de hoy. La infidelidad. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Cuáles son las consecuencias de una infidelidad? ¿Por qué ocurre la infidelidad? ¿Cuándo una infidelidad es irreparable? ¿O es que son reparables las infidelidades? ¿Se pueden restañar las heridas
que deja la infidelidad? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. En la ciudad de Guayaquil está María Fernanda Acosta Sánchez. Ella es psicóloga y psicoterapeuta de adultos y de pareja. María Fernanda, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola, buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. También en Ecuador, pero en la ciudad de Manta, está José Miguel Valera. Él es psicólogo clínico, es sexólogo y también terapeuta de parejas. José Miguel, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, César Miguel, y bueno, vamos a estar conversando sobre este tema muy importante en las relaciones de pareja. ¿Por qué? ¿Qué es una infidelidad? ¿Por qué ocurre, María Fernanda? Ok, bueno, la infidelidad es un tema bien complejo porque genera mucho dolor, pero en él también hay mucha reparación. Las infidelidades ocurren por diferentes razones. Lo más obvio es búsqueda tal vez de novedad, de experimentar cosas distintas, pero más allá de lo obvio, también hay un tema que es importante no dejar de lado, que muchas veces las infidelidades ocurren porque la persona está tratando de conectar con cosas de sí mismo que de alguna manera ha dejado de lado, ¿no? Tiene que ver más con un tema de quién soy yo, probando mis límites, probando las restricciones que me he impuesto o que me impone el entorno. ¿Podrías darnos Ahí, un ejemplo de eso, María Fernanda? claro, vamos a suponer una persona que tiene muchos años, digamos, en el deber ser, comportándose exactamente como la sociedad le ha dicho. Bueno, no sé, hizo sus estudios, se casó, tuvo sus hijos y tal vez está atrapado en ese deber ser y de alguna manera quiere como probar cuánto es capaz de pasar ese límite, ¿no? Y aunque eso podría pasarlo de una manera que no le hiriera a él ni a su pareja, a veces escogemos el camino de la infidelidad para probarnos, ¿no? Como que sí somos capaces o sí lo puedo hacer, ¿no? ¿Hay un solo tipo de infidelidad? ¿Hay varios tipos de infidelidad? ¿Cómo podríamos definir esto, José Miguel? Sí, hay varias formas en las que la infidelidad se presenta, ¿no? Pero eso va a depender también de la infidelidad está estructurada en los niveles de acuerdo y de compromiso que establece una relación de pareja, ¿no? Hay parejas que pudiesen estipular que ya una infidelidad implica estar fantaseando con otra persona, ¿no? Y eso, aunque esté a nivel de la fantasía, esta pareja llegó que esto pudiese estructurarse como una infidelidad, ¿no? Y hay otras parejas que son un poco más abiertas y entre los acuerdos hay mayor laxitud y se permiten mayores elementos. Entonces la infidelidad va a estar determinada en función a el acuerdo que la pareja estableció. El problema es que muchas veces estos acuerdos se establecen de manera implícita. Pocas veces las parejas se sientan realmente a hablar de hasta dónde quieren y pueden llegar dentro de la relación. Una vez escuché a un sexólogo definir infidelidad es cuando ha habido una relación sexual ya. Es decir, cualquier coqueteo previo o interrelación previa, no, esta persona no la catalogaba como infidelidad. ¿Tú cómo ves eso, María Fernanda? Bueno, veo que es un concepto bastante cerrado, porque tal cual como decía José Miguel, bueno, cada vez hay más formas de interactuar con otros, ¿verdad? Y son las parejas las que deben definir cuál es el límite para sentir que se ha faltado un acuerdo, que eso forma parte del problema central, porque normalmente las relaciones monogámicas no hacen estos acuerdos de manera explícita. Eso pertenece más a las relaciones poliamorosas o abiertas, que tienen como sus normas bien definidas, como cómo vamos a hacer cuando vamos a interactuar con otros. Y los de la monogamia muchas veces se quedan calladitos. Entonces, podría ser que para alguien, como decía José Miguel, fantasear, o incluso a veces en consulta he escuchado, si mi pareja se masturba, yo siento que es una infidelidad. Entonces, bueno, hay que
tomar en cuenta como cuál es la realidad de cada pareja para definir, ¿no? Si se consideran interacciones casuales, emocionales, físicas, cuál será el límite o ningún tipo de interacción romántica con otro, cuál será el límite para cada pareja para estar claro en este tema de la infidelidad. Hoy por hoy que tenemos redes sociales, que vivimos a distancias, pero muy cerca, gracias, por ejemplo, al Internet, ¿cómo juega la infidelidad en estos tiempos de Internet? José Miguel. Sí, juega un papel muy importante, ¿no? He encontrado en consulta muchas veces la construcción en hombres y mujeres de un ideal ahora virtual, de lo que es una pareja, de lo que debe ser mi pareja. Y ya ahí comienza, como decía María Fernanda, esa búsqueda de algo que no está resuelto dentro de mí en ese elemento virtual. Y empiezo ya a desconectarme de mi relación, a dejar de centrar mi energía emocional, mi afecto en mi pareja y ya empiezo a vertir esta energía hoy muy frecuentemente en lo virtual, en ese juego, en ese chateo que hago con una persona que está del otro lado del mundo por Instagram y empezamos a coquetear, a veces a hacer lo que hoy se conoce como sexting, ¿no? Que son estos juegos sexuales que solo quedan en mensajes, ¿no? Pero he trabajado, por ejemplo, en relaciones de pareja en donde, como decía María Fernanda, esto lo perciben como una infidelidad. No hubo ningún contacto físico, jamás se llegaron a ver, ni siquiera por videos, todo fue por mensajes de Instagram y ya esto se percibe como una ruptura de la confianza, que es un elemento clave dentro de una relación de pareja. A ver, me quedan dos preguntas de lo que acabas de decir, José Miguel. ¿Se entiende que la infidelidad descuida, demerita la calidad de la relación de la pareja? ¿Eso es necesariamente así o no? Hay casos excepcionales en donde particularmente una infidelidad genera luego de un trabajo interno, luego de una revisión importante, puede generar incluso un impulso, una reestructuración de la pareja. Porque cuando ocurre una infidelidad, definitivamente hay algo que muere dentro de la relación. Y la pareja en su proceso interno va a definir si esa muerte es definitiva o si tienen la posibilidad de replantear la relación y darle un nuevo curso. Y esto lo comentaba porque una vez esto lo leí en una obra, la mujer, una conversación de dos mujeres y una está muy insegura, dice, bueno, tú quieres que tu marido esté perdidamente loco por ti, móntale los cachos. ¿Eso tiene sentido? Le pregunto a María Fernanda. Bueno, ahí hay que entender algo muy importante y que se trabaja mucho en terapia de parejas cuando hay casos de infidelidad. La infidelidad es responsabilidad de quien la ejerce, de quien la comete, digamos así, ¿no? Y uno un poco con la pregunta anterior que hacía a José Miguel, no necesariamente tiene que haber un conflicto abierto dentro de la relación principal para que se genere una infidelidad, porque como decíamos, a veces la infidelidad viene de un conflicto interno que no está resuelto. Ahora, siempre la infidelidad nos va a llamar a revisar lo que está pasando en la pareja central y puede hacer de alguna manera resurgir otro tipo de relación y de dinámica. Ahora, lo que haga la pareja, llamémosla afectada, el afectado de la infidelidad, haga o no, monte los cachos o no, o deje de tener sexo, no es la razón por la que el otro es infiel, porque eso podría solventarse de otras maneras, ¿no? Y es como una trampilla que a veces nos pone la sociedad de poner el culpable o el responsable donde no está, ¿no? En todo caso, en lo que estamos hablando, siempre hay una pareja con un grado importante de estabilidad, ¿verdad? Para que pueda haber o no infidelidad, porque si la tercera persona en cuestión pasa a ser más importante, bueno, la pareja se disuelve o pierde importancia. ¿Es así? Bueno, depende.
Perdón. No, Adelante, sí. José. Dime, María Fernanda. María Fernanda. Ajá. Sí, bueno, quería comentar que eso depende, ¿no? Ujú. Depende el sustento que tenga esa pareja principal, ¿no? Porque incluso legalmente, si esa pareja está casada, hasta que no se disuelva el otro, no puede ser pareja. Si Ujú. hablamos en términos legales, aunque si quitamos los términos legales y nos quedamos solo en lo emocional, podría ser que ese vínculo principal se diluya y bueno, si no hay conexión, pues no hay contacto, ni directo ni indirecto, obviamente ahí no hay pareja. Ya. Pero hay que tener cuidado con eso. Me, que- Me quedó la curiosidad, José Miguel, cuando mencionaste lo del texting. Según tu experiencia clínica, cuán en boga puede estar eso en este momento? Es bastante frecuente, ¿no? En un mundo virtualizado, ¿no? En donde lo virtual está en muchas veces suplantando lo real, se está convirtiendo en una práctica muy común, ¿no? Y no Ujú. necesariamente en el marco de una infidelidad, ¿no? Sino en diferentes tipos de relaciones en donde se está tomando este tipo de vinculaciones sexuales a través de los mensajes, ¿no? Y bueno, también debido al surgimiento de todas estas páginas que existen que ofrecen una experiencia sexual a través de imágenes, ¿no? Y estás en contacto con una persona. Todo esto ha estimulado una interacción sexual, como decíamos, virtual, ¿no? En donde hay toda una experiencia y nunca va a haber un contacto físico real. Ujú. A ver, y en la experiencia clínica, ¿cuál suele ser la solución? Es decir, ustedes como terapeutas, ¿a qué llevan a la pareja que viene a consultarles? María Fernanda, en tu caso. Sí, lo primero que se hace es contener la crisis, porque la crisis suele ser abierta y difícil de manejar, digamos, fuera de un contexto profesional. Incluso se han relacionado los síntomas que se generan con experiencias traumáticas como, no sé, un atraco o estar en una situación, un terremoto. ¿Y cómo es esto? Bueno, la persona que, digamos, vive la infidelidad puede tener pensamientos recurrentes e intrusivos acerca de lo que vio que se escribieron, de las fotos que se enviaron o de las conversaciones, se le altera su sueño, se Ujú. le altera su apetito. Suceden tantas cosas en esa relación, hay discusiones, hostilidad. Entonces, en terapia primero se contiene esa crisis, luego hay otra fase, que va la fase de toma de decisiones, en donde de alguna manera la pareja tiene que generar como, como una narrativa común de lo que sucedió y luego vamos a la fase de recuperación de la confianza, que digamos es una fase que puede extenderse y que no se trata de, bueno, ahora te voy a enviar mi ubicación, sino se trata más bien, aunque las parejas puedan necesitar eso en algún momento, ese no es el objetivo, se trata más bien de profundizar en ese vínculo, tener otro tipo de conversaciones, lograr más intimidad psicológica y replantearse la dinámica de la pareja. Es posible Sí, hacerlo. el tiempo se nos vino encima. Te dejo entonces, José Miguel, la palabra para ya a manera de conclusión, por favor. Sí, es importante entender que la infidelidad en muchas ocasiones es un síntoma. En ocasiones puede ser un síntoma de la relación de pareja, pero a veces también es un síntoma individual, de la persona que lo Ujú. está viviendo y que tomó un camino inadecuado para resolverlo. Pero una vez que ya la infidelidad se presenta, el trabajo es empezar a mirar hacia adentro, en esa relación de pareja y en esa individualidad que tiene que empezar a hacerse cargo de lo que ha ocurrido para, como decía María Fernanda, empezar a tomar decisiones y a reparar lo que haya que reparar. Muy bien. María Fernanda, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a ti también. María Fernanda Acosta Sánchez en Guayaquil. Y muchísimas gracias, José Miguel. Gracias a ti, un placer. José Miguel Valera en Manta. Son las 10:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a Caracas. ¿Quién es el hermano del niño Guerrero? ¿Por qué está en Venezuela? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Gerso Isaac Guerrero Flores
hermano de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, llegó ayer en la tarde a Venezuela. Le reciben agentes del Grupo BAE, Brigada de Acciones Especiales de la Policía Científica, fiscales, 2 fiscales y hasta el viceministro de Interior y Justicia. Vaya comitiva para recibirlo. ¿Quién es él? ¿Por qué está en Venezuela? Vamos a Caracas, donde está el periodista Javier Ignacio Mallorca, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y quien lleva adelante el portal Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César Miguel, ¿qué tal? Espero que me escuchen bien. Te escuchamos y te vemos perfectamente. ¿Quién es este Gerso Isaac Guerrero Flores? Bueno, él es un hermano menor por línea, digamos, paterna y materna. Es hermano completo de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, el señalado líder de la megabanda Tren de Aragua, que como sabes, pues operaba hasta septiembre del año pasado desde los confines del internado judicial de Tocorón, y que a partir de esa fecha, pues luego de la intervención, continúa operando desde otros lugares. Gerso Guerrero Flores tiene 25 años de edad. Ese es un dato interesante, pues no es digamos, un elemento que pueda tener una carrera prolongada dentro del mundo del delito. Ya. Él mudó para España cuando se, digamos, intensificó la persecución contra toda la cúpula del Tren de Aragua. Estamos hablando de algo que no tiene más de año y medio, 2 años de antigüedad, ese proceso, porque como sabemos, el Tren de Aragua, para operar desde los confines del internado judicial de Tocorón, pues necesitaba un enganche político, que fue el que tuvo desde la época en que Tarek El Aissami era ministro de Interior y Justicia, ¿no? Yeah. Estamos hablando de más de 10, 12 años, ¿no? Entonces, bueno, cuando la gente de Niño Guerrero vio que el círculo se estaba cerrando, pues muchos de ellos salieron, y de luego tenían que salir a lugares de habla predominantemente hispana. Este es un dato interesante, porque nos permite presumir dónde podría estar también Niño Guerrero. Hay quienes han dicho que él estaría, quién sabe dónde, en múltiples sitios de habla inglesa o en islas del Caribe donde no se habla español. No. Este señor tiene que estar en un lugar donde se pueda mover con cierta comodidad, y uno de los factores para eso es que sea de habla hispana, porque él no habla otro idioma. Es lo mismo que le pasó a Gerso. Gerso se fue para España, migró para allá, aparentemente migró para, digamos, en términos legales. Tú sabes que para entrar a España no necesitas visa. Entonces él llegó allá y simplemente cuando el gobierno venezolano, después de la intervención al internado judicial de Tocorón, sabiendo además que Guerrero Flores, el Niño Guerrero, había huido de allí con su anillo más cercano, pues empezó una persecución a todo lo que pudiera llevarlo a Niño Guerrero, y encontró a este, podríamos decir, todavía joven allí en Madrid. Emiten la notificación roja, y si lees, César Miguel, la sentencia de extradición del Tribunal Supremo de Justicia, tú te das cuenta de que realmente no hay motivaciones de hecho verdaderamente precisas, ¿no? Simplemente hay una foto de Gerso Guerrero con novia y con el Niño Guerrero, lo cual es obvio porque es su hermano, y a partir de allí se arma el expediente, le imputan tráfico de armas, tráfico de drogas, extorsión, asociación para delinquir y terrorismo, desde luego, que es lo que han venido imputando a esta megabanda. Y España compró esta solicitud de extradición, no quiso meterse en problemas con el gobierno de Maduro y, bueno, aplicó una extradición express. ¿Y por qué te digo express, César Miguel? Porque si tú comparas este proceso, que duró apenas mes y medio, 2 meses, sí, con el de Hugo Carvajal, tú te das cuenta de que hay un tratamiento totalmente distinto, aun cuando Hugo Carvajal
era solicitado nada más y nada menos que por el gobierno estadounidense. En aquel caso, pues, más de año y medio, sí. Arresto domiciliario, el señor escapa, lo recapturan, le dieron absolutamente todas las posibilidades de apelar, y en este caso no fue así. Mes y medio después, está el señor aquí recibido en Maiquetía. Me refiero a Gerso Guerrero Flores, por agentes de la BAE, como lo decía en la introducción. ¿Y por qué va hasta el viceministro, Javier Ignacio? Bueno, porque hay un interés en darle relevancia a esto, ¿no? Tú sabes que el gobierno intenta lavarse la cara. El gobierno está vendiendo en la campaña electoral un aspecto que tiene que ver con estabilidad y paz. Uh-huh. Entonces, ellos venían intentando lograr ese control importante, después que habían promovido a través del tema de las zonas de paz toda una explosión de criminalidad, creyendo que eso les permitía también ejercer cierto control sobre la población civil. Pues de un momento para acá se dieron cuenta de que lo mejor era aplicar tácticas de mano dura, y empezaron en esto, bueno, vendiendo las intervenciones, vendiendo todo esto, bandas que crecieron bajo su amparo, César Miguel. Y entonces, claro, ahora intentan ofrecer esto como una especie de logro, pero también, y esto es un elemento interesante, bueno, tú no sabes qué puede pasar con Gerso Guerrero Flores en manos del gobierno. No sabes si eso puede ser utilizado, como ha sido utilizado en otras oportunidades, de casos de relevancia política en los que capturan a familiares con el propósito de que el objetivo central de la investigación se entregue. Entonces, bueno, esa es una hipótesis que se maneja con base en experiencias recientes. O sea, que no es que estamos hablando la cosa, digamos, demasiado por los cabellos, ni mucho menos, estamos extrapolando asuntos, no. Estamos hablando con base en la experiencia reciente. Esa puede ser una de las razones. Bueno, el tiempo dirá si teníamos o no, estábamos o no acertados con esta presunción. Por lo pronto, ¿dónde va a ser recluido este Gerso? Teniendo en cuenta que lo recibe la Brigada de Acciones Especiales de la Policía Judicial, es muy probable que él esté en una celda de la propia Policía Judicial bajo custodia de la BAE en San Agustín. Eso no ha sido oficializado, hay que destacarlo, pero tomando en consideración que la BAE le gusta preservar la integridad de sus procesos, entendemos que eso debe ser así. Ya. Javier Ignacio, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, un placer. Javier Ignacio Mallorca, de Crímenes sin Castigo, desde Caracas. Son las 10:31 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Se prevé que la población mundial alcance un máximo de 10.300 millones de personas y comience a disminuir en 2084, aproximadamente 2 décadas antes de lo estimado hace 2 años, según el informe bienal de población de Naciones Unidas. Los analistas atribuyen el pico anterior a una amplia disminución de las tasas de fertilidad, el número de hijos que una mujer tendrá en promedio. A nivel mundial, esa cifra ha caído de 3.5 a 2.5 en 3 décadas y estaba más cerca de 7 antes de la revolución industrial. Los expertos dicen que el empoderamiento de las mujeres, el aumento de la tasa de nacimientos exitosos y el aumento de los costos de crianza de los hijos han contribuido a la caída de las tasas de fertilidad. Los demógrafos teorizan que los países desarrollados requieren una tasa de fertilidad de 2.1 hijos por mujer para mantener constante la población. Más de la mitad de todos los países tienen una tasa inferior a 2.1, incluidos gran parte de los países europeos, Estados Unidos, Japón, China y Rusia. Son las 10:32 de la mañana. Días atrás, hoy comentamos con la periodista Gallón su audio documental, así lo presentó ella, no un podcast propiamente, sobre No Vengan, el paso por el Darién. Eso fue, lo escuchamos en Boom.
un artículo muy interesante que firmó Camilo Pino sobre la xenofobia del discurso trompista contra los venezolanos por delincuentes. Lo habíamos leído también en Boom. ¿Qué es Boom? Pues vamos a preguntarle al fundador, al creador de Boom. Vamos a Ciudad de México, donde está el destacado periodista y ensayista Boris Muñoz. Boris, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola César Miguel, es un gusto para mí estar aquí contigo y bueno, oír que ya estuvo Natalie Gallón contigo, Sí. el artículo de Camilo, bueno, muy contento por eso. No. He encontrado mucho material que después nutre el programa y porque nos interesa ir más allá, ¿no? Que es lo destacado en algunos medios, que uno se asoma y dice, ah, caramba, déjame ver qué más hay allí. ¿Qué es Boom, Boris? Bueno, Boom es una plataforma de ideas y periodismo, esencialmente, o sea, no nos definimos como un medio, aunque publicamos en una web, tenemos una aplicación, un app, pero lo que queremos trascender la idea de medio en el sentido de que nosotros no hacemos breaking news, no hacemos noticias de ese tipo, sino que tratamos de ir al fondo de las noticias, ¿no? Tratar de puntualizar temas que la gente que están allí en el ambiente, por ejemplo, el tema del Darién está desde hace ya un buen rato, se sabe lo dramático que es ese cruce, pero queríamos llevar a la gente al Darién y yo creo que lo logramos a través del documental de audio de Natalie y el documental visual de Tommaso Proti y Fabricio, que cruzaron el Darién juntos, una expedición bastante dura que va a llevar a la gente a sentir lo que está pasando allí, el drama verdadero más allá de los números, ¿no? Entonces, bueno, el propósito de Boom es dar perspectivas, otras miradas, poner, o sea, temas que son controversiales, que no todo el mundo quiere, digamos, ver y entender, pero la idea de nosotros es ayudar a la gente a entender la profundidad de esos temas, la necesidad de debatirlos porque forman parte de nuestra vida actual. Y también ofrecer una variedad, ¿no? Porque Boom es un mosaico que refleja los intereses de sus 4 fundadores y también refleja, digamos, las miradas múltiples de la gente que convocamos. Nosotros queremos que esto sea un foro o una plaza virtual de buenas mentes, de mentes que piensan, de mentes que son capaces de cuestionar y criticar la realidad y ofrecer unos contenidos que son muy, muy interesantes para bueno, no solo enganchar a los lectores, sino con ese propósito de propiciar debates, de que la gente hable de lo que estamos haciendo. ¿Quiénes te acompañan como fundadores? Bueno, originalmente esta es una idea que nace de conversaciones hace mucho tiempo con John Lee Anderson, periodista de New Yorker, Patricio Fernández, que es un periodista chileno, fundador del periódico satírico The Clinic, y yo. Ese es, digamos, el grupo original, pero se unió a nosotros Carol Pires, que fue una periodista muy destacada de Brasil, que ella trabajó en un documental sobre la democracia en Brasil que fue nominada al Oscar. Ella fue colaboradora mía en el New York Times en español. Y ella le ha dado también, digamos, el ingrediente que le faltaba a la mezcla. Y eso se ve, digamos, en el producto que estamos nosotros, lo que es Boom actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que es una amalgama, Boom, de 4 puntos de vista, 4 personalidades, gustos periodísticos, literarios, entendimientos de la realidad, bastante similares en un sentido, o afines más bien, pero también con muchas diferencias, y eso se ve allí, creo que para beneficio de ustedes. A ver, dijiste temas que no quiere tratar otros medios o que no se quieren tratar. Por ejemplo, Boris. Bueno, el tema de la migración, o sea, nosotros elegimos el Darién porque consideramos que el Darién es el nudo de las Américas de un fenómeno que es mundial. Por el Darién se prevé que este año atraviesen, bueno, quién sabe si ahora va a pasar porque acaban de cerrarlo, 1 millón de personas. Y si acumulas lo que ha pasado por allí en los últimos años, eso ya supera, el año pasado fueron 500 y tantos mil,
O sea, hay un fenómeno de migración masivo en las Américas que no se había registrado nunca. Y eso obedece a causas de origen. O sea, en los países que tienen crisis políticas, crisis económicas, están expulsando gente. Hay gente que no llega por ahí, y muchos buscan Estados Unidos, por supuesto, pero no solo Estados Unidos. La migración ha creado una complejidad en la región de gobernabilidad muy grande. Por ejemplo, hoy en Chile, el tema de la seguridad ha escalado la principal preocupación entre los chilenos. ¿Por qué? Porque ha habido un surgimiento de crímenes que ellos no estaban acostumbrados a ver, asesinatos, etcétera. Algunos, y como ya sabemos, llevados por el Tren de Aragua, una megabanda venezolana. Y bueno, y eso ha creado una ola de xenofobia muy fuerte. También en Perú hay xenofobia, a causa de que hay 900.000 venezolanos. En fin, y yo no creo que sea solo dirigida contra los venezolanos como tal, sino que estos fenómenos migratorios, en Colombia hay casi 3 millones de venezolanos, crean tensiones muy grandes dentro de los sistemas de salud, educación, servicios sociales de esos países. Y la capacidad de estos países de atender esos fenómenos es muy, muy limitada. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, que hay una especie de bomba regional ambulante que no está siendo comprendida ni atendida a nivel regional o incluso hemisférico, como debe ser. O sea, cada país toma medidas distintas. Estados Unidos usa a México como pararrayos y digamos, una especie de frontera móvil para evitar el flujo de migrantes, ¿no? Y también negocia con Panamá un acuerdo, no sé si se ha firmado, pero que ya está en conversación, para cerrar la frontera. Pero no hay soluciones globales. Por ejemplo, el tema venezolano, de la democracia en Venezuela es un tema muy serio que está detrás de todo esto. Y si los países no se comprometen a que hay que solucionarlo, por ejemplo, para decir solo un caso, la migración va a seguir. Y eso no le conviene a nadie, ¿no? O sea, lo que conviene es que se vayan solucionando las crisis políticas. Por ejemplo, El Salvador es otro caso. Aunque Bukele ha sido muy exitoso controlando las bandas, las maras, ¿verdad? Y poniendo preso 80.000 personas, lo que ha redundado en una sensación de seguridad y en una mayor seguridad en el país. Sin embargo, hay mucha migración del Salvador. No se había migrado tanto desde El Salvador en las últimas décadas. Entonces, la gente, eso es un tema complejo. Hay que comérselo por pedacitos. Y la gente no necesariamente tiene toda la película. Lo que nosotros tratamos no necesariamente es de darle toda la película, pero sí de ilustrarle muchos ángulos para que se entienda la complejidad del asunto y a veces incluso proponer soluciones que son complejas y regionales. La idea es entonces latinoamericana, volcarse sobre la América Latina. Ahí es donde está el público, el lector, el oyente, el veedor de Boom. Sí, nosotros buscamos crear una audiencia, un público latinoamericano. Yo tengo experiencia en esto, digamos, como editor latinoamericano del New York Times. John Lee Anderson es un reportero que se conoce la región mejor que mucha gente. Es uno de los mejores reporteros de América Latina en Estados Unidos. Y todos tenemos una vocación latinoamericanista, ¿no? Esto es un sueño difícil porque también está, digamos, cruzado por muchas pesadillas. Entonces nosotros queremos que nuestros sueños reflejen esa realidad, que también no es un sentido, digamos, blando de la palabra sueño, sino un sentido mucho más amplio y realista de lo que pasa en la región. ¿Qué pasó con las pesadillas, Boris? Bueno, o sea, eso de la migración, El cruce por Darién es una pesadilla, eso es una película de terror. Yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a la página de Boom y vea el documental para que sienta lo que es estar allí. Es realmente durísimo. Entonces, bueno, queremos, o sea, en Estados Unidos despachan a los migrantes como enfermos mentales, criminales, etcétera. Esta es gente que está huyendo de realidades muy difíciles en busca de una vida mejor. Te doy un ejemplo. Yo estuve en El Paso en febrero, a principios de febrero. El Paso, Texas. El Paso, Texas, donde es uno de los puntos de cruce con Ciudad Juárez, muy intenso, ¿no? Y ahí me conseguí en una misión evangélica a una familia venezolana. Había muchos venezolanos allí. Una familia venezolana que iba migrando desde Perú.
habían cruzado el Darién y decían que eso era horrible, que no se lo recomendaban a nadie. Ellos iban encomendados a Dios, literalmente, porque este hombre, el padre de la familia, tenía diabetes. Y entonces, para resumirte el cuento, bueno, los encontré ahí en una situación muy precaria. Y bueno, fue un encuentro fugaz, pero tomé sus datos y unos meses después quise saber qué pasaba, a principios de mayo. Me contacté por el teléfono que tenía de la esposa y me contesta la hija, me dice, no te puedo responder ahorita porque estoy en clase, estoy en Nueva York. A la noche cuando llegue a la casa le digo a tu mamá le digo a mi mamá que te escriba. Entonces ya la niña estaba en clase en ese momento. Yo voy a Nueva York y voy a visitarlos en el refugio donde ellos están, esperando sus papeles de asilo. Y veo que ya la muchachita está aprendiendo inglés. O sea que la idea de buscar un sueño y tratar de encontrarlo a pesar de todos los peligros que corren, es una idea humana muy, muy poderosa. Y realmente esa historia a mí me movió muchísimo. Entonces yo creo que esa no es una historia singular, sino que se repite mucho y que la gente tiene derecho a buscar un sueño, buscar una vida mejor. La página de Boom es boom.press. Exactamente, sí, ahí estamos. Bien. Después de toda esta conversación, yo creo que usted se va a asomar de inmediato en boom.press. Es interesantísimo. Boris, te felicito y muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, gracias a ti, César Miguel, y también por extensión a Floralicia, quien está muy pendiente de todas estas cosas. Sí, señor, claro que sí. Muchas gracias, Boris. Boris Muñoz, fundador y director de Boom, desde Ciudad de México. 10:45. Una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Son las 10:46. Sábado 20 de julio, Día de la Herencia Venezolana en el Loan Depot Park. Los Mets de Nueva York, dirigidos por Carlos Mendoza, visitan a los Marlins de Miami. Y ese día, cuando compres tu entrada en www.marlins.com/Venezuela, vas a recibir una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana y además, y esto es lo más importante, vas a contribuir con Fe y Alegría en Venezuela. Eso sí, compra tu entrada por www.marlins.com/Venezuela. Sábado 20 de julio desde las 4 de la tarde, esos Juegos de la Herencia Venezolana, el estadio se llena, son una celebración extraordinaria. Y al final tendremos un concierto de San Luis. Mets y Marlins el sábado 20, el Día de la Herencia Venezolana en el Loan Depot Park. La entrada la compras en marlins.com/Venezuela. En Miami-Dade tenemos The Children's Trust y tenemos la biblioteca de niños de The Children's Trust, que si usted se inscribe, le va a llegar un libro gratis al mes por correo. ¿Cómo funciona esto? Vamos a conversar con Ximena Núñez, quien es la directora de comunicaciones del Fideicomiso de los Niños, o Children's Trust, The Children's Trust. Ximena, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, César Miguel. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias por invitarnos. Una preguntita inicial. ¿Te dicen Ximena o Ximena? Jimena. Ximena. Jimena, sí. Claro, correcto. porque es la X del Quijote y la X de México y de Texas. Correcto. Muy la bien. X despista a muchos. Así es. ¿Cómo funciona esta biblioteca de niños del Children's Trust? Claro que sí. El Children's Trust Book Club, lo que hacemos es básicamente es un programa de literatura. Para nosotros en The Children's Trust es muy importante que los niños cuando lleguen a kindergarten, cuando entren a kindergarten, entren con el nivel óptimo de lectura, los niveles que ellos requieren para que empiecen su año bien. Entonces, básicamente es un programa en el que las familias del condado de Miami-Dade pueden inscribir a los niños desde que nacen hasta que cumplen los 5 años de edad para que los niños reciban
un libro al mes, en inglés o en español, sea el idioma que las familias eligen. Y cada libro viene acompañado de unas guías, las cuales también les enseñan a los padres cómo interactuar con los niños, cómo leer el libro, y les da ideas adicionales de cómo poder fomentar y crear estos vínculos que son tan importantes de crear con los niños, sobre todo en el momento de la lectura. Y esto es gratis, Jimena. Es increíble, pero sí, es absolutamente gratis. Nosotros en The Children's Trust somos una organización que financiamos múltiples programas para la niñez y para las familias en el condado de Miami-Dade. El Children's Trust Book Club es uno de ellos, y si no hay nada amarrado, digamos, o detrás de esto, realmente lo que nosotros queremos es que los niños logren sus niveles de literatura y lleguen bien cuando entran al kindergarten. Entonces, básicamente es eso. Si hay una familia que, digamos, desde el momento en que el bebé nace, cada mes el libro es diferente y los libros están curados de tal manera que son aptos para esa edad que ellos tienen. Uy, qué bien. ¿Y cómo funciona? En este momento nos está escuchando alguien y le entusiasma la idea, tienen una bebita de 1 año, ponle, y les interesa. ¿Qué hacen? Claro que sí. Entonces, las familias deben ir a www.thechildren's.org/book club. Ahí, cuando entren las familias, van a encontrar la página, la pueden colocar en español, en inglés, o de hecho también en haitiano, criollo. Y ahí encuentran un botón donde las familias se pueden registrar, registran la familia, registran el nombre del niño, la edad del niño, y más o menos, toma 1 mes para que el registro, digamos, entre en nuestro sistema, y automáticamente empiezan a recibir los libros directamente a la casa. Y los libros, de hecho, el sobre, que son súper lindos, va a nombre del niño. Es una cosa que los niños se fascinan, porque les llega a ellos el correo directamente. Claro, entonces, pasan a ser gente, ¿no? Por supuesto. Claro que sí, se emocionan. Todos los meses están esperando los sobres para ellos. Muy bien. Jimena, repite, por favor, la dirección. Claro que sí, Children's, en plural, Trust, TRUST.org/book club. Jimena, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy, y sobre todo con esta magnífica noticia. No, muchísimas gracias a ti, César Miguel, por invitarnos y darnos la oportunidad de darle esta información a las familias. Gracias. Jimena Núñez es la directora de comunicaciones de Children's Trust, aquí en Miami-Dade. 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. India será la próxima superpotencia alimentaria del mundo si puede eliminar los obstáculos a la industria agrícola, según The Economist. El país más poblado de la Tierra dependía de las importaciones de alimentos hasta hace relativamente poco tiempo, pero ahora es un exportador neto. Sin embargo, existen grandes ineficiencias, dice The Economist, con donaciones que distorsionan el mercado y lastran la producción. Simplemente aumentar los rendimientos al promedio global convertiría a la India en una potencia enorme, y su producción de arroz podría superar a toda la producción mundial del comercio de arroz. El principal comentarista económico del Financial Times estuvo de acuerdo en que el futuro de la India es brillante. Incluso con mejoras relativamente modestas en su base manufacturera y su desarrollo, con su enorme población y una gran economía, la India va camino de ser una superpotencia. Veremos. Y esta noche a las 9, una nueva emisión de Sin Filtro con Luis Olavarrieta. Hoy va a conversar con Lazo, el cantante y compositor venezolano, hijo de el flaco de Enrique Lazo. Esta noche a las 9 por TVV Network, Sin Filtro con Luis Olavarrieta. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.